Quiero agradecer primeramente al Señor por la oportunidad que me da de ser este día portavoz de su palabra. Y quiero agradecer también, gracias, a nuestro pastor por la confianza puesta en nuestra persona. De leer. Gracias. Ahí en el pasaje que acabamos de leer, quiero llevar su atención precisamente al versículo 11. Versículo 11 del capítulo 9 del segundo libro de Samuel. Precisamente en la parte que dice: Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Vayamos a Dios en oración. Padre, en esta hora, Señor, vamos ante tu presencia, primeramente para darte las gracias, Señor, por la vida, la salud y la oportunidad que nos presta, Señor, para compartir tu palabra. Señor, aún sin embargo, este es tu tiempo, Padre. Nosotros simple y sencillamente somos un instrumento. Permite, Señor, que tu nombre sea glorificado y que tu iglesia sea edificada, Señor. Por lo demás, recibe nuestra honra y gloria en el nombre glorioso de Jesús. Amén. El tema del mensaje del día de hoy se llama El Rey te llama. Y precisamente está basado en este pasaje que acabamos de leer en el segundo libro de Samuel. Era, hermanos míos, aproximadamente el año 1000 antes de Cristo. La paz reina en la ciudad amada por Dios, Jerusalén. El rey David se ciñe la corona real y se sienta en su trono, como es ya costumbre, a juzgar y administrar justicia y equidad a sus oficiales, para que gobernasen justamente su reino. Cuando los días de fugitivo y desterrado habían pasado ya, y Dios había dado el reino a David, Dios había traído la paz y la estabilidad a su reino, David se sentaba a gobernar con justicia. Pero una mañana que él se levanta, entre el canto de las aves, la llegada de la primavera y el azul del cielo, al ver por la ventana la belleza del jardín real, le viene a su mente un recuerdo. Sí, son los días en que todavía David, siendo muy joven, había sido contratado para endulzar los oídos del rey Saúl, tocando el arpa de una manera privilegiada, como solamente David solía hacerlo. Y que en sus ratos libres también recordaba el rey, al ver ese hermoso jardín, recordaba también cómo correteaba y jugueteaba con su joven amigo el príncipe, Jonatán. Quizás recordaba aquellas carreras de caballos o aquellos retos de puntería al disparar el arco y la flecha. Jonatán era bueno con el arco. Ninguno como él para manejarlo, probablemente, decía el rey en sus labios. El recuerdo de sus ojos, de su amigo Jonatán, fijos en él, cuando en un pacto en la presencia misma de Dios, uno al otro se juraban lealtad para ellos mismos y para sus descendientes, estrechando sus brazos y fundiendo sus cuerpos en un abrazo de entrañable amistad, aquel día de la triste despedida en que David tiene que salir huyendo de la presencia de su padre porque le buscaba para matarle. ¿Cuánto tiempo ha pasado ya desde aquellos días? Y sobre los labios del rey se escucha un leve murmullo que esboza diciendo: mi amigo, no merecía morir de esa manera. Si estuviera vivo, ahora que estoy en el trono, ahora que Dios me ha dado potestad y autoridad y que me ha dado paz sobre mis enemigos, seguramente
seguiríamos siendo tan grandes amigos como en el pasado. Es precisamente en ese momento cuando, regresando a la realidad de su agenda diaria, el rey se recuerda de su pacto con su amigo. E inmediatamente no vacila en hacer llamar y hacer a un lado a los asuntos administrativos y hacer llamar a su gente de confianza. El rey se ve algo nervioso, o más bien ansioso. Cuando sus consejeros llegan a su presencia, el motivo de su ansiedad se hace evidente. Versículo 1 del capítulo 9. ¿Ha quedado alguien en la casa de Saúl? ¿Ha quedado alguien en la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor a mi amigo Jonatán? Es eso, piensan sus consejeros de confianza. El sabio y justo rey nunca olvida una promesa. Los reyes de aquellos tiempos, hermanos míos, permítanme decirles que en aquellos tiempos, antes de ser rey, mucha gente podría aparentar una imagen de benévolos y de misericordiosos antes de llegar al trono, pero también es verdad que en aquellos tiempos que los reyes gobernaban, era muy común que normalmente al llegar al trono, normalmente en aquella región olvidaban con la misma facilidad que hacían una promesa, también la olvidaban delante de sus ahora súbditos, pero no David. Pero no el rey David. David es un hombre de palabra. David es un hombre íntegro y David es un hombre recto para con Dios y de con Dios se agrada, incapaz de olvidar una promesa y mucho menos cuando ésta fue hecha en la presencia misma de Dios. Un tanto sorprendidos por la inquietud de su majestad, uno de los consejeros recuerda el nombre de un siervo de la casa de Saúl. Su nombre era Siba. Inmediatamente después de saber esta información, Siba era, déjenme decirles, el hombre más buscado en Jerusalén. Y antes de que la mesa del mediodía fuese servida, Siba se presentaba un tanto nervioso delante de su rey. Nadie le había dicho por qué el rey quería verle con tanta urgencia. Y normalmente, cuando eso sucedía, no era por una buena causa. Pero al estar al frente del trono de David, al ver al sabio y justo rey sentado sobre su trono, Siba hace una reverencia. Y sin más preámbulo, David va directamente al grano. ¿Eres tú, Siba? Yo soy, Señor mío. No ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios. Versículo 3 del pasaje que acabamos de leer. El nerviosismo de Siba disminuye y todavía con el rostro inclinado contesta el rey: sí, aún queda un hijo. Aún queda un hijo de Jonatán. Se llama Mefiboset. Versículo 4 del capítulo 9. Dice: y Siba respondió al rey: he aquí está en casa de Maquir, en Lodebar. Y este es el primer punto del mensaje, Lodebar. Mientras la inquietud de Siba se iba calmando al ver que no era nada en contra de su persona, la inquietud de David por encontrar a este hijo de su amado amigo aumentaba. Háblame de ese hombre, ¿dónde está? Siba le respondió: está en casa de Maquir, en Lodebar. Lodebar, hermanos míos, Lodebar era una ciudad a las afueras de Jerusalén. Lodebar era una de las ciudades refugio donde vivía gente enferma, como los leprosos, y era una de las ciudades a donde iba a morir la gente desahuciada. También era una tierra de ladrones y era una tierra de forajidos.
Lodebar es una tierra sin sueños. Lodebar es una tierra donde los sueños de las personas mueren al confrontarse con su realidad. En las calles de esa ciudad no ves niños jugando. En su lugar, los pequeños que puedes ver en esas calles tristes están mal vestidos, están mal comidos. Muchos de esos niños tirados en medio de las banquetas, esperando la muerte, contagiados de las mortales enfermedades que tienen sus padres y ellos mismos, en el abandono total de la vida y en la espera agónica de su muerte. Lodebar es una tierra donde reina la maldad. Lodebar es una tierra donde la miseria y el dolor son el pan de cada día y donde el olor a muerte es un rasgo característico de la ciudad. Allí vivía Mefiboset. Por si fuera poco, hablando en particular de este hombre, Mefiboset, quien en sus primeros años vivió a la sombra de un palacio real, ahora tiene que ver con dolor cómo su hijo pequeño Micaía mendiga por un poco de pan entre las risas burlonas de los que allí se esconden, quienes en medio de risas muchas veces le han dicho al pequeño: te daré algunas monedas para que las cambies por pan, siempre y cuando le hables a tu padre el príncipe para que venga a honrarnos con su presencia. Y después de eso soltar una carcajada burlona, porque esas palabras calaban en lo más hondo del alma del pequeño y muchas veces provocan un dolor en su pequeño pecho al tratar de evitar que una lágrima de coraje ruede por sus mejillas. Porque su padre lejos estaba de ser lo que había sido. Su padre era ahora, en el peor de los casos, mucho peor que un mendigo, pues la vida había sido por demás injusta con Mefiboset, quitándole no solamente el trono de su padre, sino también la salud, pues en un accidente injusto, en medio de esas injusticias que a veces te da la vida, Mefiboset había quedado inválido y no podía moverse. Ah, cuántas veces ha tenido que soportar el dolor este padre, cuántas veces ha tenido que soportar el dolor de compartir las migajas duras de su pan con su hijo, cuántas veces ha tenido que ver con amargura como su pequeño intenta disimular el hambre que le queda al acostarse antes de dormir, con la impotencia de saber que sus pies no le responden para caminar, con la impotencia de saber que sus pies no le sirven para traer el sustento diario a su pequeño, con la impotencia de saber que tampoco puede hacer nada para defenderlo en caso de que alguien quisiera ultrajarlo. Pero un día soleado de primavera, en aquella triste ciudad, el estruendo de los caballos montados por jinetes que portan la bandera real del rey David, aquella bandera blanca con la estrella de David ondeando al calor de los jinetes sobre sus caballos, irrumpen la dolorosa cotidianidad de Lodebar y alguien con porte de general surge dentro del polvo de las calles, montando sobre su caballo y con una voz varonil que hace eco entre las calles desiertas e inhóspitas y entre la mirada atónita de los lugareños. Y aquella voz grita firmemente: Mefiboset, ¿dónde está? ¿Quién lo conoce? Más de alguno de las personas que se habían acercado quizás
pensó dentro de sus corazones: seguramente este hombre Mefiboset debe ser el hombre más malo de la tierra, porque no solamente de ser un príncipe, Dios lo ha dejado terminar en una ciudad de leprosos, en una ciudad donde reina la muerte. No solamente, a pesar de vivir en una ciudad sin sueños, este hombre también Dios le ha dejado sin pies para andar, sino que ahora probablemente, piensa alguno, la guardia personal del rey ha venido a esta tierra inhóspita preguntando por él. Seguramente algo ha de haber hecho, seguramente para matarlo. Qué hombre tan más desdichado parecía Mefiboset a los ojos de aquellas personas. Al fin y al cabo, decía otro por allí, era descendiente de Saúl, y aunque fuese algo muy remoto que un lisiado pretendiera reclamar el reino, de algún modo, bien podría hacerlo, y a los ojos de esa gente, pensaban ellos, podría constituir el último enemigo de David ante la casa de Saúl. Está en la casa de Maquir, dijo un aventurado al señalarle al general. Y aquel hombre recio, dirigiendo su caballo hacia el lugar donde residía, cuando se acerca a aquella casa, ante la mirada mórbida de los lugareños, allí estaba sentado aquel hombre llamado Mefiboset, con la mirada perdida, esperando tan solo el día de su muerte, con sus piernas muertas, pero en lugar de acabar con aquel, en lugar de matarlo en ese mismo lugar que era lo que todos esperaban, aquel mensajero real le dice, para sorpresa de todos, lo que nadie esperaba, que el rey enviaba ahora un carruaje que llegaría en unas pocas horas para llevarle a la ciudad amada, porque era necesario que tuviera una audiencia con el rey ese mismo día. La sorpresa era tan grande como increíble para todos, y aún para el propio Mefiboset, quien pensaba que la vida ya no le podría dar más sorpresas inesperadas. Pero lo que él no sabía, lo que él no imaginaba, hermanos míos, era que sus días en Lodebar habían terminado. Y esa misma tarde el rey lo recibió con sus vestiduras de gala, como suele hacerlo al recibir a otro rey o mandatario. Cuando Mefiboset vio la figura de David, se postró con su rostro en tierra. Versículo 6. Y el rey, con voz mansa y firme, pronunció su nombre, Mefiboset. No tengas temor, dice el versículo 7. Yo haré contigo misericordia. Te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, pero tú no vas a vivir en esas tierras, pero tú vivirás aquí conmigo y comerás siempre a mi mesa. Aquello que parecía un sueño para ese hombre desdichado era ahora una realidad. Y al atender al llamado del rey, se había dado cuenta que sus días de miseria y aflicción habían terminado. Todavía con el rostro en tierra, una lágrima corre por las mejillas de este hombre acabado por el hambre y la enfermedad. Un rayo de esperanza se cierne sobre él y sobre su amado hijo. Del mismo modo, hermanos míos, hay muchas personas que hoy en día viven hablando figurativamente en Lodebar. Del mismo modo, hay muchas personas que el día de hoy están aquí y deben reconocer que están viviendo internamente en una ciudad de dolor, viviendo sin esperanza, sintiéndose vacíos
aunque materialmente no pueda faltarles nada. Hay mucha gente que se siente solitarios aún en medio del mar de personas que muchas veces le rodeas. Hay mucha gente que va caminando sin saber qué será de su vida, trabajando no para vivir, sino más bien viviendo para trabajar, dejando a un lado las alas de sus sueños rotos, que una vez los impulsaron y los hicieron sentir deseosos de la vida, pero que ahora al confrontarlos con la realidad en que viven, no son otra cosa más que eso. Sueños, ilusiones rotas, y sienten que sus vidas no tienen sentido. Sienten que sus vidas no tienen rumbo y no tienen esperanza alguna para abrazar ellos mismos, que a pesar de tener éxito en sus trabajos, no le encuentran sentido a su futuro. A pesar de sentirse rodeado de sus seres queridos, sienten un vacío muy único y muy particular del ser humano sin Dios, y no tienen esperanza para abrazar ellos mismos, mucho menos esperanza alguna que heredar a sus pequeños. Sin Dios en sus vidas, son como estrellas errantes en medio del oscuro telón del cielo. Ah, mis amados hermanos, hay muchas personas dentro de la sociedad en que vivimos que han experimentado también en carne propia los embates de la vida, que han tenido que soportar en medio de la miseria de las enfermedades, dolores o adicciones, el arrastrar a este mundo de dolor muchas veces a sus seres queridos, en muchas ocasiones no porque quieran arrastrarlo a sus mismos dolores, sino porque son esclavos de los vicios, sino porque son esclavos de sus frustraciones y de sus derrotas. Muchas otras veces, aún nosotros, como hijos de Dios, después también de haber experimentado ese primer amor y esas ganas de servir a nuestro Dios con todo nuestro corazón, pero al atravesar por las tormentas de la vida, muchas veces nosotros también hemos visitado más de lo que a veces quisiéramos nuestro propio Lodebar. Y en medio de las aflicciones y en medio de los golpes de la vida hemos sentido muchas veces quebrar nuestros sueños e ilusiones. Muchas veces nos hemos sentido sumir nuestra vida en el dolor, en la aflicción inesperada, la pérdida repentina de un ser amado puede llevarnos por un momento a vivir en nuestro propio Lodebar. El despido injusto y violento de un patrón, dejando aparentemente sin sustento a nuestros hijos queridos. El no poder concluir la carrera que deseabas ha mermado tus ganas y le ha perdido sentido a tu futuro. ¿Cuántas veces bajo el recuerdo de nuestro primer amor al caminar con Cristo, solo queda la sombra oscura de aquel terrible accidente que nos dejó imposibilitados para valernos por nosotros mismos? ¿Cuántas veces el recuerdo de que somos hijos del Rey de Reyes se ve nublado por aquella inesperada enfermedad que llegó sin anunciarse y para quedarse entre nosotros como un cruel verdugo, sin causa y sin razón aparente? ¿Cuántas veces hemos sentido en nuestro pecho el dolor de las heridas hechas por quienes deberían de amarnos, ya sean nuestros propios padres, ya sean nuestros propios hijos, al seguir su propio camino y en su camino
muchas veces herirnos, ya sean nuestros mejores amigos o aún la iglesia que tanto amamos. Aún sin embargo de todo esto malo que a veces nos sucede, aún sin embargo de todos los golpes que da la vida y de que a nuestro propio juicio muchas veces nosotros mismos nos hallamos inocentes, no todo, si vemos con atención, ha sido malo. No todo ha sido desdicha si a través de la sabiduría que Dios nos da, nos ponemos en la perspectiva que Él nos manda. Si lo ves desde la perspectiva correcta. Aún tus peores días en Lodebar en el pasado, o aún tus peores días en tu Lodebar, si es que es el caso el día de hoy, no tienen que acabar con tus sueños. No tienen que acabar con tus metas. No tienen que acabar con tus ganas de servir a Dios. Esas cicatrices que quedan al pasar por aflicciones, si miras con atención, muchas veces traen más de lo que normalmente vemos en ellas. Y viene a mi mente, hablando de este respecto, el caso de un joven que vivía en el estado de Florida, en los Estados Unidos, cercano a uno de los pantanos famosos por estar infestados de enormes caimanes. Viene a mi mente el día que un joven lleno de sueños, al cuidado vigilante de su madre, pues había un lago a espaldas de su casa, empieza a nadar y empieza a sonreír y a hacer señas a su madre, quien estaba en la cocina de su hogar. Y su madre, después de saludarla, se queda con los ojos fijos en aquel lugar. La sangre de aquella mujer se le hiela al ver lo que tenía enfrente y que su propio hijo no podía ver. Un enorme caimán se acercaba acechando por su vida. Sin pensarlo un segundo, aquella joven madre salió corriendo, haciendo señas a su hijo, quien no podía escucharla, y justamente cuando llegó a la orilla y le tendió la mano, al mismo tiempo que ella tomó con sus manos a su hijo, en ese momento aquella bestia tomó su pierna con sus fauces. Y en ese momento empezó la contienda. Y en ese momento la lucha entre la vida y la muerte se llevaba a cabo en ese lugar. Pero el amor de una madre, infranqueable, inquebrantable, era mucho más fuerte que las poderosas fauces de aquella bestia. Y haciendo con todas sus fuerzas y clamando al cielo, Dios le dio fuerza y pudo rescatar a su joven hijo de las garras de la muerte. Si bien este joven recibió un daño muy grave en su pierna, los médicos de la ciudad trabajaron por restaurarle y al cabo de cierto tiempo era la noticia de la localidad. Un periodista local, al enterarse que ya estaba en cama, fue a visitarlo y la pregunta de rigor y la pregunta mórbida no se hizo esperar. ¿Podrías mostrarme la pierna para ver las cicatrices de las heridas? Aquel joven inmediatamente dobló la parte de su pantalón y le dice, sí, con mucho gusto, aquí está. Pero sabe, esas no son las heridas importantes, esas no son las cicatrices importantes que usted debe ver. Y remangándose las mangas de su camisa, le mostró con lágrimas en sus ojos lo que realmente era importante para él. Estas son las marcas que para mí importan, porque estas marcas que usted ve en mis brazos son las marcas hechas por las uñas de mi madre, cuando no me soltó al enfrentar las garras de la muerte. Estas cicatrices son de las que yo me siento orgulloso. Y mis amados hermanos, cuántas veces las cicatrices que portamos
no hemos puesto la atención debida y no nos hemos dado cuenta que no son solamente las cicatrices hechas por nuestras aflicciones, por nuestros dolores, sino que son también las cicatrices de las marcas que Dios nos ha dejado al sostenernos cuando nos íbamos a un abismo profundo. No todo lo malo que nos sucede debe llevarnos a sumirnos en la aflicción. ¿Cuántas veces las cicatrices que portamos no son solo el recuerdo del dolor, sino son también el recuerdo del firme e inalterable amor con el que el Padre nos sostiene en nuestros problemas? Este día, al igual que el rey David, vestido de su portadura real, hablando en lo que para la gente era nada más que un mendigo, hablando en lo que para él mismo, Mefiboset, se consideraba no otra cosa más que un perro muerto delante del soberano rey. El mensaje de David fue un mensaje de consuelo. No temas. Los días terribles en la ciudad del dolor han terminado. Y ahora, si tú lo aceptas, si tú lo quieres, el trato que tendrás de aquí en adelante será el que la vida te fue quitado. El de un príncipe. Vivirás en el palacio del rey. Comerás de la comida del rey. Te sentarás al lado del rey y nunca más nadie se atreverá a decir que el último de la casa de Saúl es un miserable que solamente espera la muerte. Este día también es y será un día diferente para ti si escuchas el mensaje que traigo de parte de mi Rey Jesucristo, porque Él no solamente es un rey cualquiera, porque yo en verdad te digo, si tú eres de los que estás aquí, que has venido a visitarnos algunas veces, pero que no has querido tener un encuentro personal con Cristo, el día de hoy quiero decirte que soy portador del mensaje de un rey. Y quiero decirte que tú puedes visitar, si tus recursos te alcanzan, todos los reinos de esta tierra, la majestuosidad de los reyes actuales y pasados, y aún conocer toda la gallardía, toda la elegancia que nuestros reyes actuales tienen, pero si no tienes un encuentro personal con Cristo, pero si no atiendes a este llamado que Dios te hace el día de hoy a través de este débil instrumento, déjame decirte que nunca tendrás la dicha de ver un día cara a cara al Rey de Reyes y Señor de Señores. Este día somos portadores de un mensaje que no es de condenación, aún en medio de la sociedad corrompida y que merecidamente de parte de Dios merece una condena. Pero en lugar de eso, este día somos portadores de un mensaje de esperanza, de un mensaje que, si pones atención, traerá luz sobre la nube negra que ha afligido tu alma con problemas y con dolores. Si tú reconoces que vives en Lodebar, en tu Lodebar, esa tierra sin sueños, si tus problemas te han rebasado y te han quitado toda esperanza de salir adelante y has tenido que ver con tristeza cómo tienes que conformarte ante su situación y ante la miseria de tus problemas o tus enfermedades, y piensas que esta última será tu eterna compañera hasta que tus días se cumplan en esta tierra y dejes este mundo, quiero decirte de parte del Rey
de Reyes, que no tiene que ser así. Él quiere que tengas un encuentro con Él este día. Él quiere que lo aceptes como su Rey y su Señor. Y Él te reconocerá a ti como su hijo. No te prometo que tus problemas se acaben, porque no hay una persona, sea cristiana o no, ausente de problemas. Pero lo que sí puedo prometerte, y no es una promesa humana, nosotros los humanos olvidamos muchas veces lo que prometemos, pero la palabra de Dios dice en Números 23:19 que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y lo hará. Y lo que Él dice es que si tú le aceptas, Él te reconocerá como hijo suyo. No te prometo ausencia de problemas, pero te prometo la presencia del Dios de los imposibles. Te prometo la presencia del Dios todopoderoso, aquel que fue capaz de abrir un mar en medio para que su pueblo pasara en seco de un lado al otro. Aquel Dios que fue capaz de guiar a su pueblo en medio de un desierto sin camino y sin dirección. Aquel Dios que fue capaz de proveer una mesa para un pueblo de aproximadamente 3 millones de personas en un desierto durante 40 años. Él puede ser tu provisión si piensas que tus problemas económicos no tienen fin. Él quiere que todos los días veas su rostro en oración. Él quiere que todos los días comas a su mesa y vivas en su presencia. ¿No ves? ¿No ves que Él te llama? Segundo y por último, por otro lado, a la luz de este pasaje precioso, hermanos, también, si es el caso, si quizás ya siendo hijos de Dios, tenemos la humildad delante de Él de reconocer que los problemas de la vida, de reconocer que esos golpes inesperados que da la vida, que nos sumen en la aflicción, nos han llevado sin darnos cuenta a visitar este lugar, esta ciudad de dolor. Si el día de hoy puedes reflexionar con sinceridad ante Dios y te hallas caminando en las calles de esta ciudad de dolor y te reconoces tú mismo que te has alejado del Señor, de tu relación con Él, hoy también el Rey te llama. Hoy también hay un llamado para ti. No dudes en venir a su presencia. El rey David dijo a Mefiboset, todo lo que era tuyo por herencia, todo lo que te había sido quitado, que te correspondía por herencia, por ser descendiente de Saúl, todo te lo devuelvo. Del mismo modo, hoy te dice lo mismo. Ya es tiempo de salir de la aflicción que te domina. Ya es tiempo de dejar el orgullo de pretender que no pasa nada en medio de tus problemas y que no necesitas ayuda o consejo de nadie, ni aun de Dios. Hoy es el día de venir ante el Rey de Reyes y postrarte delante de Él. No importa que te sientas afligido. No importa que te sientas y te encuentres a ti mismo culpable, Él no te condenará. Al contrario, Él también te dirá como el rey David, porque Él es mucho más que el rey David. Todo lo que es tuyo, te lo devuelvo. Todo lo que el enemigo, los problemas te han arrebatado, el gozo que perdiste, la paz que ahora no encuentras, la fe que ves debilitado, tus talentos que te había dado
y que por los problemas y aflicciones has perdido, todo te los devuelvo para que los uses para mi gloria, porque recuerda, hermano o hermana, que somos hijos de un rey. Para que vean que eres hijo de un rey. Basta ya de portarse como pordioseros espirituales, recibiendo la lástima y la conmiseración nuestra y aún de la que nos rodea. Al revolcarlos en medio de nuestro dolor, al no querer salir del problema o de la aflicción en que tenemos, al acostumbrarnos, o que mejor dicho, mal acostumbrarnos a esa situación en la que siempre estamos metidos en problemas y que nunca vemos la solución porque nunca consideramos a Dios y queremos resolverlos por nuestros propios medios. Somos hijos del Rey de Reyes y a pesar de tener problemas, a pesar de tener aflicciones, tenemos a nuestro Padre para mantenernos firmes y adelante con el porte de un príncipe de Dios. Y viene a mi mente las palabras gloriosas de aquel precioso himno: firmes y adelante, huestes de la fe. Jefe soberano, dice ese himno, Cristo al frente va y la regia enseña, tremolando está. Y estas palabras son para ti y para mí también, si te sientes afligido, si te sientes en problemas en esta hora, porque es tiempo de levantarse. Puedes levantar tus ojos y encontrar a tu lado hermanos como tú, que también somos parte del ejército de Jesucristo. Como dice el himno, el Señor Jesús, como jefe soberano, sentado en su regio corcel, va delante de la batalla. Él no es como los reyes cobardes que mandan a su gente de carne de cañón. No, Él va delante. Cristo al frente va, coronado y ceñido de la corona de poder, sosteniendo la espada de su palabra a enfrentar el enemigo, portando en sus brazos y pies aquellas marcas indelebles de aquel amor tan grande que son el fiel recordatorio con el que nos amó, son las que lo impulsan a ir delante de ti, a pelear por ti. Como dice el himno, la regia enseña está tremolando, es decir, la bandera real, la puedes ver alzada en el viento, tremolando, ondeándose. La bandera real del ejército de Jesucristo que da la orden y da la iniciativa de que es momento de tomar el escudo, de que es momento de ceñir nuestro casco, de que es momento de seguir porque Él va adelante. Ha llegado de portarnos en medio de la batalla ante nuestro adversario como lo que somos, como príncipes y no como esclavos, con el porte del príncipe de Dios, pero con la sencillez y la humildad de un siervo de Cristo. El Rey te llama, quiere comer contigo a su mesa, quiere que seas un digno representante suyo, siendo luz en medio de las tinieblas que gobiernan esta sociedad, siendo sal en medio de un mundo de sinsabores. Y termino con estas palabras dichas por el apóstol Pedro en su primer carta, capítulo 2, un pasaje muy conocido. Estas palabras son de parte de Dios para nosotros, los que le hemos aceptado. Y son también una invitación para aquellos que no lo han hecho, de que hoy es el día de salvación. Mas vosotros sois linaje escogido, mas vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios,
con su preciosa sangre, con un propósito. Vea usted cuál es el propósito: para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que el saber que somos hijos de un rey nos ayude a entender que una vida victoriosa no es una vida ausente de problemas o aflicciones, sino que una vida victoriosa se da en la manera en que nos comportamos y en la que afrontamos nuestros problemas como príncipes en lugar de mendigos espirituales. ¿Está usted viviendo así? Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra expuesta. Gracias porque a la luz de este pasaje precioso, Señor, nosotros también podemos reconocer quizás que hemos visitado esta ciudad del dolor, esta ciudad sin sueños, algunas veces más de las que nosotros quisiéramos. Gracias también porque si estamos bien contigo, podemos tener ese recuerdo de que de allí nos llamaste y nos transformaste de mendigos en hijos tuyos. Gracias, Padre, porque tú, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, tú mismo, Señor, a través de tu palabra y a través de tu Espíritu, hablas a cada corazón, extendiendo una invitación que puede aceptarse o rechazarse, el de aceptarte como Salvador. Gracias, porque tú tienes el poder, porque eres mucho más que este bondadoso rey David, para regresarnos todo lo que por nuestros problemas hemos perdido, o por lo que, por descuido, o porque quizás nuestro enemigo nos ha arrebatado. Gracias, Señor. Que tu nombre sea glorificado. En esta hora, hermanos, si hay alguien que no ha recibido a Cristo en su corazón, pero que quiere de todo su corazón conocer a este Rey de Reyes, del cual yo solamente soy un embajador, yo solamente soy un instrumento, este es el momento. Te voy a pedir que te pongas en pie en señal de que quieres aceptar a Cristo. ¿No ves que Él te llama? ¿No ves que es un llamado genuino? Si no es así. Pero también tengo una palabra de parte de Dios. Si como hijos suyos el día de hoy reconocemos que estamos en medio de la aflicción y del dolor, y si reconocemos que nos encontramos en nuestro propio Lodebar y queremos salir de allí, el día de hoy también te invito a que te pongas de pie. Quiero orar por ti y quiero también decirte las palabras que el rey David le decía a Mefiboset. Todo lo que es tuyo de parte de Dios te lo devuelvo. El gozo, la fe, la esperanza. Si no es así, vamos a ir a Dios en palabras de oración para terminar. Padre, gracias. Gracias por cada corazón. Gracias por los oídos que han puesto atención al mensaje. Tu palabra ha sido predicada y la semilla ha sido sembrada, y tu palabra dice que nunca regresa a ti vacía. Yo sé que a su tiempo dará fruto, y por eso recibe nuestra honra y gloria, ahora y siempre. En Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Dios les bendiga.